Vamos a la palabra del Señor. Acompáñeme por favor al libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. A propósito, doy gracias al Señor que me permite estar en compañía de mi esposa, de mi hija. Llegamos a Chile 2 y ahora somos 3. Hoy mi hija está cumpliendo 3 mesecitos y está celebrándolo acá, escuchando a su papá predicar. Aleluya, gloria al Señor. Mi mamita, mi hermana están por ahí. Gracias por estar acá. Gloria al Señor por eso. Capítulo 2, versículo 8. Acompáñeme por favor. Y el título del mensaje de hoy es, como usted lo ve, entendidos. Qué importante ser entendidos en los tiempos que vivimos. Amén. Bien, vamos al versículo 8 del capítulo 2 y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, y es en Él, que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, ustedes que están acá, todos los que están escuchando, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos, amado, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si Cristo triunfó, amado, entonces nosotros hemos de vivir en victoria, ¿verdad? Porque si vivimos por lo que la palabra dice que nosotros somos, entonces vivimos en victoria. Tome asiento, por favor, en este día hermoso y maravilloso. Mire, amado, es muy importante que podamos rápidamente y brevemente abordar cuál es el contexto de este pasaje. Recuérdese que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, eso es cierto. Entonces vamos un poquito al contexto. Acá estaba Pablo hablándole preocupado a la iglesia de Colosas, no porque fuese una iglesia que estuviese en algunos temas como lo era la de Corintios o la de Éfeso, sino porque estaban en peligros. Pablo le está hablando a esta iglesia y les está diciendo: hijos, estoy luchando profundamente por ustedes. Tengo un sentir que me lleva a orar por ustedes, para pedir al Señor por sabiduría para su vida, por entendimiento, porque hay algunos que se están acercando y que quieren desvirtuar la imagen de Cristo, que quieren bajarle el nivel a la imagen de Cristo. Y en ese sentido la palabra, Él comienza a hablarles y decirles algunas cosas. En el capítulo 1 le dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Comienza a sentar cuál es la posición que tiene nuestro Señor en medio de la iglesia y en medio de todas las cosas. Todos los principados y potestades están por debajo de Él. Y comienza a sentar esta gran verdad en la iglesia. Está sumamente preocupado por aquellas cosas que comienzan a hablarse, y les comienza diciendo en este capítulo, en este pasaje que acabamos de leer: mirad que nadie, mire a su hermano que tiene a la derecha, por favor, y dígale: mira que nadie. A la otra derecha: mira que nadie os engañe, que nadie os engañe. Bien, que nadie os engañe. Y es que, amado, engaño tiene que ver justamente con algo que es falso, con una estafa. Tiene que ver con entregarnos una falsa imagen, en este caso, de lo que es nuestro Señor. Y no es algo que estemos a expensas de vivir, porque Pablo justamente le está hablando a todos los que están dentro de la iglesia. No le está hablando solamente a aquellos que tienen un día o a aquellos que tienen 20 años. Le está hablando a toda la iglesia en general, y no es algo de lo cual estemos exentos nosotros hoy en día. Por esa razón, el día de hoy trajimos este tema tan importante que tiene que ver justo con el entendimiento. Y hemos de comprender que hay expertos en engaños que justamente son tan sutiles que uno no se da cuenta. ¿Alguna vez usted ha sido estafado? ¿Ha sido engañado tal vez? ¿Ha sido quizás defraudado? Por ejemplo, hoy en día muchas personas estos días me han estado hablando que han estado recibiendo algunos mensajes de textos de parte de operadores bancarios, haciéndoles saber que tienen que cambiar su clave bancaria
para que puedan acceder a la cuenta. Y muchas personas, ¿saben qué me han comentado? Que han perdido dinero, les han sacado dinero de la cuenta por consecuencia de caer en esto llamado phishing. Phishing significa pesca. Alguien está buscando engañar a alguien pescando, enviando una imagen falsa, una información falsa para que uno ingrese a ella y a través de allí poder robar la identidad. Y es lo que muchas veces, por consecuencia del desconocimiento que podemos tener de la verdadera imagen, que puede ocurrir también dentro de la iglesia. Esto puede ocurrir también dentro de la iglesia. Cuando vamos a este ejemplo que estamos dando, muchas veces esto ocurre porque indudablemente usted no reconoce que el logo del banco es exactamente el mismo que tiene. Usted no reconoce que es uno falso, porque usted no lo conoce de detalle. ¿Por qué? Porque quizás no pasa el día metido en el banco. Porque quizás no es familiar con el teléfono del banco ni con el correo del banco. Y lo mismo puede pasar dentro de la iglesia con la imagen de Cristo. La falta de familiaridad muchas veces podría llevarnos a tener una distorsión de lo que es precisamente esa imagen y a caer en engaño. Cuando vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta de que el engaño tiene que ver con muchas cosas. De hecho, el maestro del engaño es el mismo diablo. Y la palabra de Dios nos dice que el diablo se presenta de diferentes formas. Una de ellas es como un león rugiente. Y qué importante es que podamos conocer cómo se presenta para poder identificarlo y no caer. León rugiente tiene que ver en este caso, cuando estudiamos un poco más profundo, con algo que trata de tener autoridad sobre su vida, como por ejemplo el temor. A veces el temor nos aborda, a veces es la ansiedad, a veces es la soledad, la impaciencia, y evidentemente sabemos de dónde ha de venir muchas veces la fuente de esto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando se nos muestra al diablo a través de la serpiente. La serpiente tiene que ver con seducción. Hay cosas que podrían no parecer malas. Hay cosas que podrían parecer muy buenas, como nuestro pastor Abel ha estado predicando últimamente. Las pruebas no siempre tienen que ver con algo malo. A veces tienen que ver con algo que nos atrae, con algo que nos seduce. Y la palabra del Señor nos habla de que en este tiempo hemos de estar conscientes que los dulces de este mundo pueden estar alejándonos de la imagen que el Señor quiere establecer en nuestras vidas. ¿Sabe qué pasa con esa imagen? ¿Y sabe qué le preocupaba a Pablo? Que en este tiempo la iglesia de Colosenses pudiese ver al Señor en un nivel inferior incluso al de los principados y potestades. Y eso puede ocurrir muchísimas veces también. Porque cuando nosotros tenemos claro cuál es la posición que ocupa el Señor en nuestra vida, todo se ve diferente, absolutamente todo. El diablo desea deformar nuestra identidad en primer lugar. Por ahí comienza a atacar, y conforme puede deformar nuestra identidad, evidentemente esa identidad nos hará ver borrosa la imagen de Cristo en nuestras vidas. Pero cuando yo soy consciente de la grandeza de mi Señor, fíjese lo que dice la palabra, le dice Pablo a este pueblo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, fíjese la magnitud, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todas, absolutamente todas las cosas están en Él. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos conscientes de la posición que tiene nuestro Señor y de la grandeza? Que aquellas cosas que quizás nos están engañando comenzamos a verlas de manera diferente. De hecho, las aflicciones también comenzamos a verlas de manera diferente. Yo traje algo para ejemplificar un poco esto. Por acá Marlon me ayudaba con estas tapitas. ¿Usted ve estas tapitas que están acá? Supongamos que estas tapas representan el COVID. Supongamos que representa el COVID. Tengo COVID. Supongamos que la otra tapa representa entonces, Marlon, ¿me ayuda acá? Supongamos que la otra tapa representa alguna aflicción, la soledad, la ansiedad. Pero ¿sabe qué ocurre? ¿Sabe qué pasa? Que en la medida que yo mire más de cerca eso que me está ocurriendo, eso que muchas veces causa engaño, mientras más yo me enfoque en eso, lo veré más grande. Puede ser muy pequeño, pero lo voy a ver más grande. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo en cuenta y claro cuál es la magnitud, la anchura, la estatura, la inmensidad de nuestro Señor? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Sabe qué pasa a medida que yo adoro?
que eso se va haciendo cada vez más pequeño. Por consecuencia de que, como Pablo le indica a los colosenses, ya no ponemos nuestra vista en las cosas de abajo. Ahora ponemos nuestra vista en las cosas de arriba, y cuando nuestra vista está puesto en el Señor, entonces ya aquello que de pronto me causaba daño, aquello que no me dejaba avanzar, aquello que me hacía vivir en temor, aquello que de pronto me hacía vivir en aflicción, yo lo voy viendo cada vez más pequeño porque estoy en medio de la adoración, enfocado en la grandeza del Señor. Eso ocurre en nuestras vidas, amados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. He aquí la importancia de vivir entendidos. Y Pablo le sigue hablando a este pueblo. ¿Y sabe qué me impresiona de este capítulo y de este libro? Que Pablo, cuando ora por ellos, no ora, a diferencia de otras cartas, por sanidades, porque se resuelvan los conflictos en los matrimonios, porque se resuelvan los conflictos dentro de la iglesia, porque de pronto cambie la forma de ver un asunto determinado. No lo hace. En el capítulo 1, cuando usted lee la carta, él ora por sabiduría, por entendimiento, por inteligencia espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Pablo está muy consciente que la sabiduría terrenal nos va a dar éxito acá, en lo terrenal, pero la sabiduría celestial nos va a llevar a lo eterno. Y es justamente lo que el diablo quiere venir a deformar en su vida y en la mía. En su vida y en la mía, aquello que nos lleva a la eternidad. Y es importante que en este día podamos ser conscientes porque estamos acá también. Porque muchas veces la iglesia, o aquellos que vamos a la iglesia, pudiésemos estar buscando solo que nuestros planes vayan bien. Pero cuando nos acercamos a los planes del Señor, vemos que son más enormes, que van más allá de aquello que podemos ver. El plan del Señor para con nosotros ha sido reconciliar todas las cosas, absolutamente todas las cosas en Cristo Jesús. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces vivimos en una dimensión diferente. Comenzamos a vivir en una dimensión de lo espiritual, buscando sabiduría espiritual. La palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí va a haber libertad. Y al diablo le preocupa eso. Cuando nos vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta de muchas cosas. Alguna de ellas es que, precisamente hablando del engaño, muchas veces le echamos la culpa de todo al diablo. A veces le echamos la culpa de todo al diablo, pero la palabra del Señor nos enseña que el corazón del hombre es engañoso. Cuando hablamos de engaño, el corazón nuestro es engañoso. Y muchas veces cuando nosotros buscamos consejos o damos consejos, no sé si a usted le ha pasado, pero usted pide un consejo y alguien le dice: si lo sientes en tu corazón, dale. Si no lo sientes en tu corazón, entonces no le des, no avances por allí. Eso no es bíblico, amado, porque nuestro corazón es engañoso. ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? Quizás lo hemos hecho. Conforme a lo que sientas en el corazón, entonces hazlo o deja de hacerlo. Pero la palabra del Señor incluso nos recuerda cómo incluso Eva fue seducida por la serpiente a través de los sentidos. Y el asunto con Eva, el error no fue comer la fruta. El error fue dudar. El que los sentidos fuesen alterados de tal manera que dejara de confiar en lo que Dios había dicho que ellos eran y que debían hacer. Y eso es engaño. Dígale a la persona que tiene a su izquierda, por favor, no se deje engañar. Su otra izquierda, por favor, no se deje engañar. Izquierda, derecha. Por cierto, a veces mi esposa dice que cuando estoy concentrado en un tema, nada me mueve de ahí, así que olvidé saludar a todos los que están conectados a través de las redes sociales después de media hora. Espero que sigan ahí. Los apreciamos, los amamos. Comparta por favor esta transmisión. El que comparte se queda con la mejor parte, siempre con la satisfacción de saber que estamos compartiendo buenas noticias, porque son buenas noticias las que hemos venido a traer en este día de parte de nuestro Señor. Justamente en Mateo 14 Jesús le habla a un discípulo que incluso caminando sobre el agua por fe, porque la fe nos lleva a alcanzar cosas inimaginables. Para el Señor nada imposible hay, amado, nada imposible hay. Si es su voluntad, Él lo va a hacer. Él no tiene problemas con conceder los deseos de su corazón. El asunto es
lo que dice la palabra: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón, por consecuencia de que tus deseos van a estar alineados a su voluntad. Y cuando la voluntad del Señor se alinea justamente con algo que procuramos hacer, las cosas son diferentes. Y Jesús le decía a Pedro, que se estaba hundiendo en medio del agua: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedrito? ¿Por qué dudaste si yo te estaba llamando? Y muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Y es importante hacernos preguntas. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Quizás hoy usted está acá y yo oro al Señor y pido que en medio de todo lo que vamos a estar conversando durante los próximos minutos, podamos ser librados de todo engaño que quizás Satanás haya interpuesto en nuestras vidas y que quizás nosotros mismos, por consecuencia de movernos por emociones, también hemos de vivir. ¿Sabe qué? Cuando nos acercamos a la palabra, el Señor nos enseña que como hijos de Dios hemos de vivir por convicciones. Hemos de vivir por convicciones y no por emociones. Y eso es un tema, porque necesitamos entonces tener sabiduría celestial. Cristo dijo: he venido a traer el reino de los cielos a la tierra, y por consecuencia, Padre Santo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Si Él trajo la voluntad para que fuese aclarada, esa imagen del Padre vino a ser clara a nosotros. Dice Primera de Juan que la palabra y el verbo se hizo carne y vino a mostrarnos el corazón del Padre. Y cuando nosotros conocemos el corazón del Padre a través de su Hijo, entonces no podemos decir que no conocemos la voluntad de Dios. Mi esposa el otro día me decía: Sergio, pasa algo. Pasa que muchas personas escuchamos que dicen: es que yo no puedo hacer esto porque no se me ha revelado. Yo no me voy a bautizar porque no se me ha revelado. Yo no voy a dejar esto porque no se me ha revelado. Yo no voy a asumir este camino y a tomar esta decisión porque no se me ha revelado. Y mi esposa me decía algo muy simple pero muy serio. Y me decía: si la palabra de Dios tiene revelada la voluntad de Dios, el asunto es que no estamos leyendo la palabra de Dios. Y es un poco rudo eso. Pero mi amado, hemos de comprender que el Señor nos ha dado herramientas, nos entregó a su Hijo para que no viviéramos en engaño. Por allí un evangelista reconocido de hace algunos siglos atrás decía lo siguiente: decía que quien entregó a Jesús no fue Judas por dinero. A veces creemos eso. A Jesús no lo entregó Judas por dinero. A Jesús no lo entregó Poncio Pilato por miedo a los romanos o a los judíos. A Jesús no lo entregaron los judíos por envidia, por ira. A Jesús lo entregó el Padre por amor por usted y por mí. ¿O acaso no es eso lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, el Padre dio a su Hijo para que usted y yo no nos perdamos, sino que seamos entendidos. Y cuando nosotros reconocemos eso, entonces entramos en otra realidad. No fue Judas, no fue Poncio Pilato, no fueron los judíos, fue el Padre. ¿Y qué quiere el Padre? Cristo vino a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere que vivamos en verdad y no en mentira, no en engaño. Entendidos, familia, entendidos. Y es realmente importante que podamos comprender esto. Fíjese lo que dice la palabra en Efesios 5, 15, 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Con diligencia. No como necios, sino como sabios. ¿Sabe qué es la sabiduría? La sabiduría es la ausencia de ignorancia. ¿Sabe qué es la ignorancia? La ignorancia se da principalmente por dos cosas. La primera, por desconocimiento. El profeta Oseas decía: mi pueblo se cae, es destruido por falta de conocimiento. Muy bien, amén. Pero ignorancia también tiene que ver con conocer y fingir que conocemos. Ser sabios es ser prudentes, sensatos, avanzar por aquello que es la verdad, aunque nos duela. Ser íntegros. Integridad tiene que ver con hacer lo que tengo que hacer cuando tengo que hacerlo, sin importar las consecuencias. Sin importar las consecuencias, porque si yo sé y entiendo ahora que mi Señor me ha entregado la verdad a través de su Hijo para vivir por la verdad, entonces esa verdad es la que me va a hacer libre. Esa verdad es la que me va a permitir vivir en medio de las bendiciones, porque yo soy bendecido. Pero creo que todos los que estamos acá queremos vivir en medio de bendiciones. La salvación es por gracia, mi amado, es por gracia. Pero las bendiciones son por obediencia.
son por obediencia, y es algo que muchas veces nos cuesta comprender. Dice la palabra en el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. A ver, creo que no lo creemos. Necesito que me ayuden ustedes que están allá en la casa y acá. ¿Alguien trajo llaves? ¿Llaves? ¿Pueden sacar sus llaves, por favor? ¿Pueden sacar sus llaves? Las llaves del auto, las llaves de la casa, del negocio, de la oficina. ¿Pueden sacarlas? ¿La sacaron todos? ¿Puede hacerle así a la llave? Ya. Pregunto, si no creen que los días son malos, entonces ¿por qué dejó encerrada su casa? ¿Por qué dejó cerrado su auto? Si la maldad no se multiplica. Esas llaves son la demostración de que tememos. Son la demostración de que algo está ocurriendo allá afuera, de que hay corrupción, de que precisamente hay engaño, de que vivimos en un tiempo en el que cada vez la maldad avanza y avanza y avanza y se multiplica. ¿Sabe qué? Leí hace unos días unas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Al año se producen de forma voluntaria 25 millones de abortos en todo el mundo. Esos son 69,000 muertos cada día. 69,000 muertos cada día. Creo que cuando Pablo escribió esto, esas cifras no existían. Esas cifras no se ven a través de las redes sociales, a través de los periódicos, al igual que muchas otras. Las cifras por homicidios, por violaciones, por abuso infantil, por abuso marital, no se ven, pero están allí. Y cada día que pasa, creo que estoy seguro que si hacemos conciencia, el mal se ha multiplicado más y más. Más y más engaño, más y más fraude, más y más corrupción. Pero en medio de todo eso, la palabra que es bendita, que es eficaz, que espera que nosotros podamos ver una verdad grande, nos dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Esa voluntad nos llevará a ser prudentes, a pensar antes de avanzar, a tratar a nuestras esposas y nuestros esposos de manera diferente, a reflejar la gloria del Señor en nuestros hogares, a que esa luz del mundo realmente sea reflejada a través de nosotros. ¿Sabe qué? Reflexionando un poco, podía darme cuenta que al diablo no le preocupa, a ese maestro del engaño no le preocupa que usted y que yo vengamos a la iglesia. Y antes de que me lancen piedras, guarde la piedra, Alexis, guarde la piedra. Antes de que pidan cortar la transmisión, permítame explicar. Al diablo no le importa, no le preocupa que usted y yo vengamos a la iglesia, no le preocupa que usted y yo asistamos a una escuela de formación, no le preocupa que usted y yo leamos la Biblia, no le preocupa nada de esto, no le preocupa que seamos parte de un instituto de formación. Al diablo no le importa nada de esto. ¿Sabe qué le preocupa? Le preocupa que entendamos lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. Le preocupa que nosotros vivamos por la voluntad de Dios. Y usted se preguntará: Sergio, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Te volviste loco? Traigan al pastor. Alguien podría pensarlo. Pero si nos vamos a la palabra, quiero mostrarle cómo el mismo Jesús, en acción, en vida, se enfrentó justamente con el engaño. Se enfrentó con el diablo. Y cuando avanzamos allí, la palabra, nos vamos por allí en Mateo, realmente en varios de los evangelios nos damos cuenta cómo justamente Jesús fue llevado al desierto. ¿Se acuerda de ese pasaje? Jesús fue llevado al desierto y estuvo en el desierto por 40 días. Y durante ese tiempo estuvo enfrentándose a fieras, dice la palabra del Señor, y al mismo diablo, y el diablo comenzó a hablarle la palabra. El diablo se conoce la Biblia mejor que usted y que yo. Y comenzó a hablarle y comenzó a decirle a nuestro Señor: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, dice la palabra que el mismo diablo le llevó ahora a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Dios, lo quiso hacer dudar, como hizo con Eva. Échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. Salmo 91, se sabe los salmos del diablo.
De hecho, la palabra del Señor dice que los demonios creen y tiemblan, y usted ni tiembla cuando escucha la palabra de Dios. Pero dice la palabra del Señor que Jesús le respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo siguió tentándolo. ¿Y sabe cómo termina la historia? Dice, en el libro de Lucas nos dice la palabra que Jesús salió victorioso de ese encuentro, de ese engaño. Salió lleno de poder. Ahora, ¿sabe qué ocurre? ¿Cuál era la diferencia entre el diablo que conocía la palabra y Jesús? Yo me imagino esa escena. Y me imagino un Jesús mirando al diablo así un poco como extrañado. ¿Y quién se cree este que yo soy? Si yo soy la palabra. Yo he pasado mucho tiempo con la palabra, con la verdad, y me quiere engañar. Yo soy la palabra en sí misma. Nos damos cuenta que el diablo tenía la palabra en su boca, pero Cristo la tenía en su corazón, Cristo la vivía. Y Él es nuestro ejemplo. La palabra en Josué 1:8. Josué 1:8, y esto va para todos los hombres y mujeres, para todos aquellos que tenemos una posición de liderazgo, para todos aquellos que estamos a cargo de la familia, para todos aquellos que vivimos en un hogar. Una palabra en la que se le está hablando a alguien que habría de ser puesto como un líder de un grupo, como un líder que habría de enfrentar batallas, que iba a enfrentarse engaños. Y el Señor le dice en Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca mi palabra. Nunca se aparte de tu boca mi palabra, sino que guárdala y medita en ella de día y de noche, para que guardes la palabra y la hagas. Porque entonces, ¿qué va a pasar, amado? Harás prosperar tu camino y todas las cosas te llevarán a bien y te hablarán a bien. ¿Y sabe qué pasa? Por eso es que le digo que al diablo no le importa que usted pueda estar aquí en la iglesia, que usted puede estar leyendo la Biblia, porque mientras usted tenga vendas en los ojos, Él está gozándose. Pero cuando el Señor revela su bendita imagen y palabra en su vida y en la mía, las cosas comienzan a ser diferentes. Ahora comienzo a vivir en otra dimensión. Ahora comienzo a vivir con otra mentalidad. Ahora comienzo a vivir con entendimiento. No solo porque tengo la palabra en mi boca, sino porque la vivo y la hago y prospero. Y aquí entramos en una palabra un poco delicada también para nuestra sociedad: prosperidad. Porque si nos vamos a Isaías 55:8, la palabra es clara, mi amado. El Señor comienza diciendo: tus pensamientos no son mis pensamientos son más altos que los tuyos, y mis caminos más altos que los tuyos. Pero ¿sabes qué? Así como la lluvia cae sobre la tierra y hace germinar todo lo que toca, así mi palabra cae sobre aquello que yo le envío, para que no regrese vacía, sino para que prospere. Y aquí entramos en el concepto de la prosperidad a la manera de Dios. No seamos engañados, iglesia, sino entendidos, para que prospere y haga todo lo que yo quiero que haga. ¿Para qué es enviada la palabra? Para hacer la voluntad de Dios en su vida y en la mía. Y cuando somos entendidos, eso sí le molesta al diablo. Cuando se caen las vendas, eso sí le molesta al diablo. Eso sí le preocupa al diablo. ¿Y sabe qué? La palabra, que es bendita, viva y eficaz, nos sigue hablando. Y Jesús nos sigue mostrando de qué manera nosotros podemos vivir con entendimiento. En Mateo 7, la palabra nos comienza a hablar de distintas cosas. Yo quiero pedirle, para ejemplificar esto, a un par de personas que me puedan ayudar. Esteban, ¿me pudieses ayudar, por favor? Marlon, ¿me pudiese ayudar? Bien, bien. Denle un aplauso a estos hermanos amados que están acá, por favor. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Marlon. Marlon, bueno, vamos a hacer una pequeña escena. Marlon es actor, ¿usted lo sabía? ¿Lo vio en el musical de cine? A la salida me debe un autógrafo. Bien, vamos a hacer una escena porque es importante esto que vamos a conversar. En Mateo 7, Jesús le está hablando a una multitud a la que le estaba predicando y les dice: no todo el que me llame Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Wow, eso es rudo, ¿no?
no todo el que me llame Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. En aquellos días muchos se acercarán y dirán, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos prodigios en tu nombre, Jesús. Y les diré, nunca os conocí. Nunca os conocí. Y la pregunta es, ¿cómo nos conoce Jesús entonces a nosotros? Nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de mal. Pero antes nos entrega algo Jesús justamente para que podamos identificar aquello que es falso, aquello que engaña. Y dice Jesús justamente antes, tengan cuidado de lo falso, de lo que engaña, del fraude. Guárdense de los falsos profetas que vienen ustedes con vestidos de ovejas, como ovejitas, pero dentro son lobos rapaces. Dice la palabra del Señor. Y dice cómo identificarlos también. La palabra nos enseña a identificarlos. ¿Se recuerda lo que dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe qué le preocupa al diablo? Que nosotros podamos producir fruto. ¿Sabe qué es el fruto? La revelación de Cristo, la imagen del Señor en su vida y en la mía formada por consecuencia del entendimiento que entendemos de la palabra. Ese es el fruto. Le pedí a estos hermanos que estuviesen aquí porque justamente el Señor, ese pasaje lo está hablando en un contexto también, y es el del Sermón del Monte. Y ese Sermón del Monte parte en el capítulo 5 y Jesús comienza hablando de orden. Comienza revelando cómo trazo a trazo se va formando la imagen de Cristo, una imagen revelada en la que Él comienza diciendo, bienaventurados, las bienaventuranzas de Cristo. A diferencia de lo que muchos habrían podido pensar, este era el primer gran sermón de Cristo en público y muchos esperaban que trajera maldiciones, porque eso era lo que se pensaba de aquel que habría de venir, que iba a traer guerras, que iba a venir a traer un montón de maldiciones para aquellos que se odiaban. Pero en lugar de ello vemos que Cristo comienza a traer bendiciones. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán los herederos del reino de los cielos. ¿Y sabe qué pasa con esto, amada iglesia? ¿Y por qué le pedí a estos varones del Señor que estuvieran aquí? Porque Jesús acá nos está hablando en las primeras 4 bienaventuranzas justamente de algo que todos necesitamos: poner orden en nuestra casa. Jesús al final del Sermón del Monte dice, aquel que escucha la palabra y la hace, lo compararé con un hombre sabio que puso su casa, ¿dónde? Sobre la roca. ¿Sabe cuál es el asunto? Que el engaño nos aleja de la sabiduría. Pero cuando somos entendidos en el orden que hemos de tener para con nuestro Señor y el lugar que le hemos de dar, como Pablo establece acá en Colosenses, todo ha de ser diferente. Entonces, ¿qué pasa con nuestro corazón? Aunque es imposible de ejemplificar, voy a hacerlo de alguna manera. Esteban va a ser nuestro Señor. Y Esteban, venga por acá usted, párese por acá. La palabra del Señor nos enseña que Él siempre está presente. Él siempre está presente en su vida. Marlon, perdóneme, usted va a representar las tormentas y los mares y los ríos. Al diablo también puede ser. Bien. ¿Qué pasa, amado? El Señor promete en su palabra, de hecho en Gálatas 4 se nos habla de que el espíritu de su Hijo ha sido insertado en nuestros corazones. Y es ese espíritu dentro de nosotros el que clama Abba Padre. Es el espíritu, no nosotros. El espíritu de su Hijo, el espíritu del Rey de Reyes, de aquel que ya usted ve de forma diferente porque entiende cuál es su magnitud, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto, amada iglesia? El asunto es que a pesar de que el Señor siempre está presente, puede ocurrir dentro de nuestro corazón lo siguiente cuando no está en orden. Llega la tormenta y nos empuja. Llega la tormenta y nos aparta. Llega la tormenta y nos hace caer. Pero el Señor está acá. ¿Qué nos enseña Jesús acá en las bienaventuranzas? Nos enseña que para poder tener el carácter de Cristo, necesitamos hacer lo que Cristo hizo. Necesitamos vivir como Cristo vivió. ¿Sabe qué? Hay un hermano que hace unos días dijo una frase que me quedó grabada. Pablito Cortés, si está conectado,
dijo en un estudio que estábamos haciendo, el asunto es que todos queremos tener todo lo que Cristo tiene, pero no queremos hacer lo que Cristo hizo y hace. Y es un tema, porque cuando vemos cuál es el carácter de Cristo acá en las bienaventuranzas, el Señor siempre está presente. Pero si vienen mares, yo no voy a poder vivir en el carácter de Cristo a menos que, como dice la primera bienaventuranza, pueda ser pobre de espíritu, pueda ser dependiente, le dé el lugar que le corresponde al Señor que ya está presente. Ser dependientes me va a llevar ahora a tener honra, porque ahora reconozco la presencia del Rey en la casa. Y esa honra viene de acá adentro. Viene de acá adentro. Evidentemente habrán muchas cosas que en lo externo se van a cambiar, que van a ser transformadas por consecuencia de eso, pero cuando hay honra y hay dependencia, ¿sabe qué comienza a pasar? Que nuestro corazón comienza a ser quebrantado. La segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Y sabe quién le va a consolar? El Señor. Y la tercera nos dice, bienaventurados los mansos, porque ahora son humildes y reconocen cuál es su posición. Y la cuarta es, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ahora tienen sed de la verdad. ¿Sabe qué pasa cuando le damos el lugar que le corresponde a nuestro Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores? Que ahora yo no lo veo como si fuese un mandadero. Señor, tráeme esto, tráeme aquello. Es que no te veo, me siento solo, me siento preocupado, estoy afligido, estoy enfermo. Sino que ahora yo le doy la posición que le corresponde. Y en mi casa, ahora yo no lo veo así, como si fuera un hombre más, que era justamente lo que estaba pasando con la iglesia de Colosas. Le estaban rebajando el nivel a nuestro Señor. Pero Pablo dice, no, yo le doy gracias al Señor, iglesia, porque ustedes están ordenados y afirmados, aferrados a la verdad, decía Pablo. Y lucho e intercedo por ustedes para que puedan mantenerse firmes, entendiendo quién es su Señor. Y cuando le damos la honra que le corresponde al Señor, las cosas van a ser diferentes. Ahora, Señor, yo le reconozco. ¿Qué pasa con el Señor? Siempre estuvo. Siempre estuvo. Ahora, el hecho de que su esposa, por ejemplo, y esto lo he escuchado muchas veces, esté en la casa no quiere decir que usted, esposo, le esté reconociendo. Hay esposas que se sienten no reconocidas en la casa, a pesar de que están. O hay padres que sienten que sus hijos no les dan la autoridad que les corresponde. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Porque el Señor sigue siendo el mismo siempre. ¿Qué pasa con nuestro corazón cuando está ordenado? Señor, yo le reconozco. Padre, quebrante mi corazón es quebrantado, ahora vivo en humildad, ahora vivo en mansedumbre, ahora vivo en reverencia, ahora vivo reconociendo quién es el Rey, ahora vivo reconociendo quién es el Señor de la casa. ¿Y sabe qué va a pasar? Que cuando la tormenta, cuando la ansiedad, cuando la soledad intente empujarme, ¿sabe qué va a ocurrir? Intente empujarme, Marlon. ¿Sabe qué va a ocurrir? Por consecuencia de la posición que ahora yo le doy a mi Señor, acá adentro hay cosas que en lo externo van a cambiar, hay cosas que en mi mente van a cambiar, hay cosas que en el pensamiento van a cambiar, hay cosas que en lo externo, ahora mi casa va a venir a estar en orden, por consecuencia de que ahora yo le doy el orden que le corresponde a mi Señor en la casa. Ahora hay un Señor en la casa, ahora me siento como decía Abraham, le decía el Señor en Génesis 15, yo soy tu escudo y tu protectora. Ahora yo podría estar avanzando en medio de caminos de sombra y de muerte y podrían estar acechanzas y un montón de cosas tratando de empujarme, pero ¿sabe qué va a pasar? Inténtelo, que como yo estoy aferrado a mi Señor, inténtelo, nadie me va a mover de lo que dice que soy yo, el Señor. Eso va a ocurrir cuando un corazón está ordenado, familia. Eso ocurre cuando reconocemos al Señor de la casa. Eso ocurre cuando le reconocemos. Gracias, amados. ¿Se entendió? Las cosas van a ser diferentes. El Señor siempre es allí. Es una promesa. La pregunta para con todos nosotros el día de hoy es si somos entendidos y le estamos reconociendo como corresponde, como el Rey de Reyes, como aquel que merece honra, como aquel que no solamente busco cuando necesito, como aquel que le veo
como un hombre, como aquel que le veo solamente como un supermercado, sino como aquel a quien le doy honra y que merece lealtad. Las cosas cambian, ¿verdad? Cuando tenemos entendimiento. Y cuando vivimos en esa dimensión, entonces las cosas no volverán a ser igual. No volverán a ser igual. Me quedan unos 5 minutos. Le dije que este altar tiene un cronómetro que parece que mueve todo porque siento que voy comenzando. No hemos pasado del primer versículo, amado. Ay, Señor Jesús, mira que nadie os engañe. Dígale a quien tiene a su derecha, mira que nadie te engañe. Mira que nadie te engañe. ¿Sabe qué pasa cuando vivimos entendidos? Que incluso cuando las tentaciones llegan a nuestra vida, se ven de forma diferente. Recuerdo una historia que contaba el gran teólogo de los primeros siglos, Agustín. Y Agustín decía que antes su vida era un desastre, que estaba en desorden. Pero ¿saben qué ocurrió cuando él comenzó a andar por la voluntad del Señor y a comprender el orden que debía habitar en su casa? En una oportunidad Agustín dice que salió a la calle y que comenzó a transitar y comenzó a perseguirle una mujer que él frecuentaba, era una prostituta, y él la frecuentaba. Y comenzó esta mujer a perseguir a Agustín. Agustín, 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 escúchame. Se le para enfrente a Agustín y le dice: Agustín, ¿no sabes quién soy yo? ¿No te acuerdas de mí? Mira, soy yo. ¿Sabe qué respondió Agustín? Es que yo ya no soy yo. Eso pasa, amado, cuando reconocemos al Señor de la casa. Podemos decir, como decía Pablo, ahora en medio de la tentación, ahora en medio de todo aquello que me quiere hacer caer y me quiere engañar, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso dice la palabra del Señor, eso dice su Señor. Y cuando vivimos por esa verdad, comienza a ocurrir lo que dice el resto del sermón. Comenzamos a vivir en misericordia, comenzamos a tratar con misericordia, porque sentimos la misericordia de nuestro Señor. Ahora nuestro corazón comienza a ser limpiado. Ahora somos pacificadores. Pacificadores no tiene que ver solo con que de pronto aquí había una riña, una pelea. No peleen, por favor. Y yo los aparto. Tiene que ver con que ahora mi vida tiene propósito y en medio de todo lo que yo vivo y yo hago, yo soy un reconciliador, un embajador de los cielos acá en la tierra. Ya yo no me veo de la misma manera, ya no soy turista en la tierra, ahora reconozco que soy un peregrino y que tengo propósito, mi vida comienza a tener significado, soy parte de la familia de Dios, ahora tengo un propósito, ahora vengo a adorar al Rey de Reyes con todo lo que pueda vivir. Ahora, como dice la palabra, que mi corazón ha sido formado, ahora puedo amar de verdad a mi Señor. ¿O eso no fue lo que dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El asunto es que para amar necesito ordenar. Para ordenar necesito entender. Y para entender necesito buscar a aquel que me dé entendimiento, que es nuestro Señor. Sabe que esta palabra es hermosa. No vamos a poder terminar, pero déjeme ir cerrando con lo siguiente. Dice la palabra al final que fue este rey quien despojó a los principados y a las potestades. Ya no hay nada que opere en nuestra contra. Y los exhibió públicamente. Cuando habla de exhibir públicamente, está hablando de que en ese entonces, en el Imperio Romano, cuando un emperador ganaba una batalla, a ese emperador se le vestía, se le ponía el mejor traje, la mejor corona, se subía en el mejor carruaje y había un desfile, en el cual él iba de primero y atrás y le seguía un conjunto de personas con unos cuadros que conmemoraban y recordaban cuál fue la batalla y cómo la ganaron. Y al final iban los prisioneros de guerra. De esa manera está pintando acá la imagen de nuestro Señor, el apóstol Pablo, con victoria, con triunfo. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de todo? Y se lo quiero contar con un testimonio que compartí el otro día en la radio. Que la palabra dice que fueron anuladas las actas que habían en nuestra contra. Lo que dice la palabra es lo siguiente: ese rey que está por sobre todas las cosas, es el rey que está por sobre principados y potestades, ese rey a través del cual todas las cosas fueron hechas, se despojó de sí mismo. Ese rey dejó su corona a un lado, dejó su reino para venir a la tierra y pagar un pagaré que estaba hecho a su nombre, un pagaré
que tenía un monto muy alto. El monto era la muerte. Y decidió pagar por usted. Y yo quiero contarle un pequeño testimonio, porque esta palabra cambió mi vida hace unos años atrás, unos pocos años atrás. En una mañana cualquiera, yo salgo a caminar y le digo: Señor, el día de hoy no quiero escucharte solamente por un programa de radio, no quiero solamente escuchar un mensaje más. Quiero que te reveles a mi vida porque hay muchas cosas que no entiendo, Señor. Te reconozco como mi Señor, quebranta mi corazón. Y cuando un corazón comienza a estar en orden, iglesia, las cosas son diferentes. Llegó un punto en el que caminando me encontraba frente al archivo judicial. Y el Señor me dice: Sergio, de allí te saqué. Estabas en el archivo judicial del cielo, pero llegó mi hijo, tomó tu expediente y anuló toda la deuda que había en tu contra. Él se encargó de todo. Quizás durante mucho tiempo y durante muchos años viviste engañado, viviste cayendo una y otra vez, porque no me reconocías. Yo siempre estuve allí contigo, pero no me reconociste. Siempre estuve allí contigo, pero no me llamaste. Siempre estuve allí contigo, pero no me diste el lugar que me correspondía. Y ahora que lo estás haciendo, yo quiero declararte cómo lo he hecho. Y lo que nos muestra la palabra de Dios es que justamente Cristo vino por usted y por mi iglesia para anular esa acta de decretos que había en su contra y en contra mío, y para hacernos parte de algo eterno, de un reino glorioso. Es justo lo que nos está mostrando la palabra acá. Cómo el Señor vino a traer triunfo y victoria y cambiarnos de vivir en engaño a vivir entendidos. Y cuando nosotros comprendemos lo que nuestro Señor ha venido a hacer acá, las cosas han de vivirse diferentes. Las cosas han de ser diferentes. ¿Sabe qué? Por ese diferente, el Señor ahora nos ha puesto un lugar en la mesa. Ahora nos ha llamado a algo eterno. Ahora nos llama, justamente como dice el apóstol, a poner nuestra mira en las cosas de arriba, a vivir como entendidos y no como insensatos, a que ahora le demos el lugar que le corresponde, a que ahora ordenemos y comencemos a ordenar nuestro corazón. Y si quizás vivimos engañados y el mismo infierno había deformado nuestra identidad, esa identidad que el Señor plasma a través de su imagen y de su palabra, y a deformar la imagen de su Hijo. Cuando nosotros le reconocemos como hemos de reconocerle, las cosas han de ser diferentes. Tengo una pregunta para con todos ustedes. No sé si Multimedia puede colocarme aquí Romanos 12:1, y con esto vamos a ir cerrando. A ver, Romanos 12:1 dice en el versículo 2 que la voluntad de nuestro Señor es buena, agradable y perfecta. ¿Usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? ¿Me pones el versículo 2, por favor? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Quién acá quiere vivir en la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta? ¿Quién allá en casa quiere vivir en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? Pero la palabra del Señor dice que hay algo antes. Para poder vivir en la voluntad del Señor que es buena, agradable y perfecta, necesitamos entonces una renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es esa voluntad. ¿Quién acá y allá en casa está dispuesto a que el Señor renueve su entendimiento? Amén. Bien, pero antes de eso dice algo, y ese algo nos corresponde a nosotros. Dice la palabra de Dios: entonces no te conformes a este siglo. La NTV dice: no seas imitadores de este siglo. Sergio habla hoy, dice: no te dejes engañar, porque eso es lo que representa. Y antes de eso, para poder llegar allí, para poder entrar en esto que nuestro Señor nos está entregando, nos dice que hay algo más. ¿Puedes poner el versículo 1, por favor? ¿Estamos dispuestos nosotros a no conformarnos? ¿A no vivir en engaño? ¿A dejar que el Señor renueve nuestra forma de pensar? Para conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Bien,
he aquí. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Alguien aquí reconoce al Señor? Entonces entregue su cuerpo, su vida, sus emociones, su corazón a nuestro Señor, que es vuestro culto racional. ¿Alguien acá quiere adorar a nuestro Señor? Entonces entréguese al Señor. Eso es lo que dice la palabra. Y a medida que nosotros menguemos y Él crezca en nosotros, entonces viviremos como entendidos y no como engañados. A medida que vivamos como entendidos y no como engañados, entonces el Señor va a estar renovando por consecuencia nuestra forma de pensar. Y entonces, por consecuencia, con una mente nueva, con la mente de Cristo, ahora yo voy a reconocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Qué hermoso es nuestro Señor, ¿verdad? Un Dios de orden. Y está en su palabra. Y está en su palabra, amados hermanos. Vuelvo a repetir para ir cerrando. ¿Podría ponerse de pie, por favor? Porque si no, no cierro hoy, ya nos pasamos de tiempo. Ya entiendo a nuestro pastor. No pasé del versículo 1. Pero creo que esto nos sirve, iglesia. ¿Cree usted que le sirve? El Señor está hablando en nuestras vidas. Y nos está recordando que podemos seguir viviendo en medio del engaño, en medio de la culpa, en medio de la deformación de una entidad que Él ya ha venido a formar en su vida y en la mía, en medio del conocimiento de su verdadera imagen, no en medio de una distorsión, que podemos ver las cosas a la manera de Dios o a nuestra manera. Y ahora sí podemos decir, ¿puede repetir conmigo? Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy, y mi Dios es lo que su palabra dice que es. Si nosotros comprendemos esto que acabamos de decir, entonces podremos vivir como entendidos en un mundo que está lleno de mal y que día tras día se multiplica la maldad, y en medio de todo eso hay propósitos, porque el Señor tiene planes en su vida y en mi vida. La palabra de Dios nos dice en Efesios que justamente ese plan secreto de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y para ello es importante que podamos comprender cuál es la imagen de nuestro Dios. En Efesios 1 la palabra dice, entonces, como hijos de Dios, sed imitadores de Él. Sed imitadores de Él. ¿Le sirve esto, iglesia? ¿Se siente bendecido? Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Primera de Pedro 1:3-9 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para usted y para mí. Y ahora que somos libres, como dice la palabra de Dios, ahora servimos al Señor, dice en Romanos 6:22, y en medio de ese lugar que nosotros le damos a nuestro Señor, en medio de esa honra, Él nos santifica. Y todo tiene un propósito, llevarnos a lo eterno. Entonces, como entendidos, ahora dejemos de poner la vista en esto que tenemos acá y comencemos a poner la vista en lo alto. ¿Le parece? Oremos, iglesia del Señor. Gracias, Padre amado, le damos en esta hora por la oportunidad que nos da de poder conocer, Padre, de poder profundizar en su bendita palabra, Padre. Allá, en todo lugar, Padre, en regiones, en los países que están conectados, en los hogares que están aquí, Padre Santo, que su voluntad pueda ser hecha aquí en la tierra como en el cielo, acá en los hogares de cada uno de nuestros hermanos y en el mío como en el cielo, acá en nuestra mente como en el cielo, acá en nuestra voluntad, que podamos adorarle como en el cielo, que podamos reconocerle, Padre, por lo que usted
usted es, como el Señor de señores, que podamos reconocerle Cristo como lo que es el Rey de reyes. Los 24 ancianos se postran ante usted, Padre, y cómo no hemos de hacerlo nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias por su bendita palabra, Cristo. En este día la reconocemos, Padre. Quizás hemos vivido en engaños durante tanto tiempo, engaño que ha venido a deformar nuestra identidad, nuestro carácter, nuestra manera de ver, Padre, nuestra familia. Quizás en medio de ese carácter hemos dañado a otro, Padre, pero usted hoy nos entrega una oportunidad para poder vivir como hijos, para poder vivir como entendidos, no como necios, sino como sabios, Señor. Gracias, Padre. Venga a traer revelación, mayor revelación. Necesitamos, Cristo, que usted pueda seguir revelándonos, que pueda seguir quitando vendas de nuestros ojos, Señor. Padre Santo, que podamos poner nuestra vista arriba, denos fortaleza, consuelo, Padre. Gracias, Señor, gracias por su bendita palabra, Señor. Bendiga a las familias acá representadas en el nombre de Jesús, que podamos entrar en un nivel de entendimiento mayor en este nuevo tiempo, Padre, y que no sea parte de nuestra boca, que no sea parte de nuestra vida, esa escritura preciosa y sagrada que usted nos entrega para que podamos vivir, porque usted declara que entonces todas las cosas nos llevarán a un buen fin, un fin en el que su voluntad es cumplida, Padre, y es prosperado conforme a aquello que usted toca. Y declaro, Padre, en su nombre, porque así lo establece usted en su palabra, que así como la lluvia cae sobre la tierra y hace germinar todo lo que toca, así cae su palabra, Señor, para prosperar, y no regresará vacía, Padre, no regresará vacía, sino que caerá en buena tierra, y espero que esta palabra haya caído en buena tierra, Señor, para hacer lo que usted quiere. En el nombre de Jesús, amén y amén. Adoremos, Alexis.